Bueno, creo que, intuyo que si le pregunto a alguien de nuestro entorno quién es Marco Soto, pues quizás me diría que eres sevillano, que eres cantautor, que tienes un proyecto musical con tu hermano Jaime, que vives en Madrid, ¿no? Actualmente, y que trabajas también buscando joyas literarias. Yo quizás añadiría que eres una persona amable, que eres tranquilo, que eres sereno, que te gusta aprender, que te gusta escuchar, que la música siempre te ha acompañado durante toda tu vida, ¿no? Como una herramienta para expresarte, y que eres una persona humilde. ¿Qué añadirías tú? ¿Quién es Marco Basilio Baltasar? Pues muchísimas más cosas. Al final yo creo que somos personas en constante aprendizaje, en constante cambio. Podemos es que te voy a decir, como cualquier persona, ¿no? Tenemos nuestro lado oscuro todos, tenemos nuestro lado que no enseñamos a nadie, tenemos, pues eso, tengo muchísimas más cosas, evidentemente, como cualquier persona, ¿no? Somos una mezcla de cosas, un equilibrio entre lo oscuro, lo luminoso, lo escondido, lo que enseñas. Entonces, pues hay un montón de cosas que pertenecen a Marcos Basilio Baltasar por ahí que no salen día a día y que están ahí, que son parte de la humanidad completa y que creo que se comparte con todo el mundo. No sé si me explico. ¿Crees que hay muchas personas que te conocen realmente? ¿Que conocen a Marcos Basilio Baltasar con todas sus... Todas no, pero con muchas más facetas o características de lo que puede conocer cualquier persona de tu entorno? ¿O pocas? Yo creo que sí, que se me puede conocer. Al final tú te haces una idea, yo creo, de la persona con la que a la que tratas mucho, te vas haciendo tu idea y vas aprendiendo a conocer a esa persona según tu forma de conocer a esa persona. Es que es todo tan, como te digo, al final sí, yo puede que tenga cosas ocultas, pero seguramente las personas que me conocen las conocen, porque al final salen, ¿no? Entonces tú al final creas un estereotipo a la gente, que es lo que los denominadores comunes que se queda todo el mundo de ti, pero después tienes cosas ocultas, como todos tenemos, que solo conocen las personas que más te conocen, o incluso a lo mejor a veces ni tú mismo, ¿no? No sé. Vale, bien. ¿Cuándo empezaste a tener inquietud por la música, por escribir, ¿no? por crear un poquito en el mundo de la música? La música es de toda la vida siempre, preescolar me acuerdo que cantábamos todos, siempre nuestros padres nos han cantado desde pequeños, ha venido como, o sea, ha sido una cosa natural que nos ha acompañado siempre. Pero ya decirme a dedicar a la música, no lo sé realmente. Más adolescente, con 15, 16 años, que compuse mi primera canción y ya veíamos, ostras, qué facilidad, qué guay, que esto sale solo, componemos también, ¿no? Que a Jaime también le pasaba y yo creo que eso fue ya más de con 20 años por ahí. En decir, venga, vamos a dedicarnos a esto, o por lo menos tenemos canciones, estamos componiendo. Vamos a tirar por aquí, que nos sale de forma natural, ¿sabes? ¿Qué te gusta más, escribir las canciones o cantarlas? Escribir, a mí me encanta, o sea, me gusta mucho el laboratorio, ¿sabes? Le digo yo, en plan, componer, el momento ese de intimidad, de composición, de soñar y de ver hacia dónde puede llegar la corriente de la idea que te viene y tal, y diseñarla según las cosas que te gustan y tal. Pero después también cantar me gusta bastante, lo que pasa es que depende del momento, no siempre, ¿eh? Hay veces cuando me apetece cantar es lo que más me gusta, pero como no me apetezca, se convierte rápidamente en pesadilla y difícil de superar. Vale. ¿Crees que ha sido un recurso de expresión para ti la música, el escribir tus sentimientos, tus ideas, tus emociones? ¿O ha sido algo más buscando gustar a otras personas, el punto comercial de la música? No, la música
ha sido una cosa que al final me ayudaba a expresarme y me ayuda muchísimo, pero sobre todo en el sentido artístico de decir, vamos a hacer algo chulo, vamos a hacer algo bonito. Realmente si es por la gente, no es por el reconocimiento, pero sí es por lo que tú puedes aportar, que tú tienes, que nadie más tiene, porque creo que todos somos individuos únicos e irrepetibles, entonces al final tú tienes, según tu base de lo que has escuchado, lo que hay en tu sangre, lo que tal, algo que solo tú entiendes y que solo tú puedes aportar. Entonces como utilizar un poco ese don, ¿no?, que se suele llamar así más coloquialmente, para poder transmitir algo a los demás o aportar algo al mundo, ¿no?, y al resto. Sí, yo creo que sí. Es como decir, voy a hacer algo chulo que me apetezca a mí porque yo sé cómo hacerlo en este momento, y mira, y si le hacemos algo así, tú estás pensando en ti, pero todo el rato también en la gente, en decir, mira qué cosa, voy a hacer algo chulo que sorprenda y que guste. ¿Has sentido en muchas ocasiones que el público, la gente, conecta contigo, con tus canciones, por ejemplo en conciertos o en conciertos incluso más pequeñitos, más personales? ¿Has sentido esa conexión y esa vinculación con las otras personas, aunque fueran desconocidos? Sí, claro, todo el rato. Al final, ya te digo, y conforme pasa el tiempo vas comprendiendo más, como te digo, para la gente, en el sentido, tú no eres importante y tú haces la canción para que la gente se sienta identificada, y tú cumples tu papel dentro de la sociedad como artista que hace que las personas pues conecten con esas historias que tú haces extrapolables, no sé si eso es una palabra. Entonces tú te conviertes en una herramienta de la sociedad, y entonces compones y haces que la gente se sienta identificada con las historias y con las canciones, las haga suyas y la... Qué maravilla, ¿no?, de trabajo. La verdad que es chulísimo. A mí me viene de familia y lo veo como algo natural, y que es la profesión familiar, pero es la más... A mí me encanta, evidentemente, es una chulada. ¿Qué me dirías sobre la inspiración? Es decir, entiendo que hay días o momentos en los que estás muy inspirado y te sale fácil, ¿no?, y la creatividad está un poco a nivel top, pero hay otros días pues que entiendo que las cosas no salen tan fáciles, que no te gusta, que tienes dudas, que no... ¿Cómo llevas tú ese momento de inspiración y ese momento de enseñar a otras personas tu obra, ¿no?, lo que tú has escrito o tú has compuesto? Bueno, pues son dos preguntas. Entonces la primera es muy interesante, me gusta mucho porque cada uno la trata como quiere, ¿no?, cada artista. Yo comparto mucho con mi hermano, además he escuchado que se dice mucho que, lo he escuchado muchísimos artistas, que las canciones hay dos tipos, ¿no? Dos tipos. Hay una que te viene directamente del no sé dónde y sale directamente. Como decía Bukowski, que decía que deja que salga rugiendo de ti, si no, no escribas nada, ¿no? Entonces, esas son chulísimas, porque estás a lo mejor hablando con una persona en un sitio y dices, me tengo que ir a componer, ahora mismo, porque lo tengo ahí. Yo lo he vivido. Un amigo mío dice, con perdón de la palabra, por poner un toque de humor, que es como hacer caca. Como en plan, tengo que ir al baño. Un momento. ¿Qué sale? Tengo que ir al baño. Y entonces, es como eso. Dices, tengo una canción. Una canción, o sea, no es ni una frase, o sea, te sale, ¿no? Tengo una canción, la tengo clarísimo, tengo que ir. Y después... Cuando digo que lo he vivido es cuando vivíamos en Madrid, te despertabas a las 3 de la mañana y yo, Marco, ¿qué haces? Sí. Estoy escribiendo una cosa. Sí. Con una lamparita ahí en tu cuarto. Tenía todo lleno de post-it, pero eso fue una época que pasaba algo. Creativa. Sí, que había un canal abierto, se abrió un canal ahí había movimiento. de nueva vida y tal, y todo el rato información, tenía toda la casa escrita. Y entonces la otra manera, o sea, la otra parte de la inspiración es decir, me han encargado una canción para la selección española de fútbol, ponte. Y entonces dices, joder, pues tengo que hacer de chamán e invocar a la inspiración ahora mismo para que llegue y hacer algo chulo. Y es caprichosa la inspiración, pero
si hay un... En fin, no siempre, pero dices tú... Hay veces que eres capaz de invocarla, ¿sabes? Que dices, venga, me voy a sentar aquí, que va a llegar seguro, dices que sí, que va a llegar y te pones a escribir. Y como decía Picasso, ¿no? Que al final que las musas aparezcan cuando estés trabajando, te pones a currar y de repente a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor no, pero ya cuando... ¡Bum! Y ya encuentras un pequeño carrilito, una fuguita de agua, y abres el canal y ya creas. Entonces, muy chulo. ¿Y tú tienes alguna herramienta o recurso que te suele funcionar para inspirarte, ¿no? Como hay gente que se dedica a la publicidad y dice, cuando estoy un poco bloqueado me voy a la calle, miro a la gente, miro las necesidades o lo que les gusta y empiezo a tirar del hilo, ¿no? ¿Sueles hacer algo que te sirva para inspirarte? No, realmente no. O sea, para inspirarme en el sentido, para relajarme, que va muy unido a inspirarse, sí que me doy paseos y escucho mi musiquita, casi siempre ambiental, así que me pone en el sitio donde yo quiero estar. Pero lo que hago cuando tengo que hacer una canción, por lo que sea, tengo que buscar inspiración, es simplemente irme al piano o a la guitarra y al final empezar a tocar así sin saber muy bien qué. Vas conectando poco a poco. Y al final haces algo que de repente dices, ¡ay! Aquí, ay, por aquí, no sé qué, o con la guitarra igual, y ya de ahí a lo mejor sacas una frase o una esto es fonética que a lo mejor dices traslararlará, y eso lo conviertes en una palabra, en plan, a mí qué más me da, no sé qué, no sé cuánto, y vas ahí buscando. Y después la otra pregunta que me dijiste, que era cómo trato yo mis canciones hacia los demás, si sueles tener dudas cuando ya no es solo tuyo, ¿no? Y lo vas a presentar, se lo vas a enseñar a alguien, ¿no? Ese momento de exposición, de desnudarte ante otra persona, a lo mejor es una persona o a lo mejor ya es directamente, si se la enseñas a tu hermano, si se la enseñas a un amigo, si se la enseñas a tu padre, si se la enseñas a alguien, y ya no solo es tuya, ¿no? ¿Cómo llevas ese momento de exposición? Ese momento realmente bien, porque cuando la enseño es porque ya la tengo muy segura, ¿sabes? A lo mejor tengo 20 canciones y no le digo a nadie ni que existen hasta que son 3 canciones al final que ya tengo clarísimo que están bien. ¿Pero llega ese momento de tenerlo 100% claro o surgen muchas dudas en ese proceso? No surgen dudas realmente, o sea, si lo tengo claro, lo tengo claro. Cuando es, ¿no? Cuando es, si no, es que no es. Y si no, hay dudas, es que no. Si hay dudas, no la enseño, no la enseño. O sea, que tendrás un montón de canciones escondidas, ¿no? Un montón. ¿Y las vuelves a sacar, le das vueltas o se quedan ahí? Sí, hay veces que se rearmonizan enteras. Al final las canciones yo le digo siempre que son como niños o como personas, ¿no? Y al final la armonía, la melodía y todo eso son como las vistes tú. Tú a lo mejor puedes estar así vestida, pero a lo mejor te coges un no sé qué y te pones japonesa y te pones con un vestida de geisha y eres completamente diferente, o a lo mejor te pones vestida de esquimal, pero al final eres tú todo el tiempo, simplemente. Entonces las canciones se pueden vestir de mil maneras y se pueden poner en contextos diferentes, pero la canción sigue siendo la misma. Entonces sí, yo a veces le doy cambios y las rearmonizo y las pongo en otros contextos y está chulo. Se habla mucho últimamente del síndrome del impostor, ¿no? Ese momento en el que no sentimos verdaderamente que merezcamos pues el reconocimiento que tenemos, el puesto que tenemos, el éxito que tenemos, ¿no? O que hemos conseguido, o que lo hemos conseguido de forma tan rápida y tan fugaz que de repente no me siento preparado, ¿no? ¿Alguna vez has sentido esa inseguridad o esas dudas hacia ti mismo, aunque el resto de personas de tu alrededor no parezca que lo vean así? En la música, que ha sido mi trabajo básicamente la mayor parte del tiempo, realmente ese síndrome no. Lo que he tenido nervios a veces de decir, ostras, o el típico cuando empiezas que vas a la tele de repente y dices, ostras. Es que realmente ese bagaje es necesario para que tú llegue a un momento que ya lo tengas superado. Entonces al principio yo creo que muchas veces es normal, pero claro, esas primeras veces dices, ostras, estás nervioso, no sé qué, pero bueno, pero
no es que tenga síndrome del impostor. Hombre, es completamente normal y completamente humano, ¿no? Y eso es lo bonito también, ir afrontando situaciones, ir creciendo como persona, como artista, como profesional en muchas cosas, ¿no? No es lo mismo cuando empezamos que cuando llevamos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y eso es lo bonito de la evolución, yo creo, como tú has dicho en un principio, el constante aprendizaje, ¿no? Y el superarnos, al fin y al cabo, ¿no? El sentirnos orgullosos y satisfechos con lo que aprendemos, ¿no? Bien, ¿y qué me dirías? El apego, ¿no? En psicología es algo que se trabaja muchísimo en todos los casos, ¿no? Es algo como común. El apego, es decir, el vínculo que tenemos con nuestros padres desde que somos pequeños. Porque como la personalidad se crea, la base, ¿no? De los 0 a los 6 años, por las experiencias que vivimos, por lo que nos transmiten, nos hacen ser personas más seguras, más inseguras, más sociables, menos, más capaces, más confiadas, etcétera, ¿no? A partir de ahí también se une, por supuesto, las vivencias que vamos teniendo, ¿no? ¿Qué me dirías tú en relación al apego, el vínculo que tú has tenido con tus padres durante tu vida hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo te ha influido o cómo crees que influye en la vida de una persona y de un artista en este caso? Pues en mi caso ha sido maravilloso, también ha pasado por etapas, porque al final tú sabes que los padres también son primerizos en ser padres realmente. Por ejemplo, mis padres cuando nos tuvieron, yo fui el primero, pues eres primerizo y al final yo creo que tienes que acabar de entender a tu hijo. Nadie sabe cómo ser padre tampoco la primera vez. Y dices, joder, ¿qué hijo me ha tocado? Y ahora empiezas a darte cuenta que tú tienes unas expectativas, entonces también es difícil y vas, yo creo que aprendiendo a la vez que ellos, hasta que ellos aceptan que también están aprendiendo, que yo creo que también es importante, y yo creo que a lo mejor no llega hasta cierta edad, hasta que el niño empieza a comunicarse con cierta coherencia y tal, y vamos hablando entre todos y somos una familia. Entonces entiendo que pasa por etapas. Por ejemplo, la parte del colegio a mí no me gustó, pero no por nada, sino porque a lo mejor mis padres todavía no habían entendido que yo no quería estudiar o que no quería que me impusiesen lo que tenía que estudiar, que todavía me sigue pareciendo... O más que estudiar, matizaría estudiar lo que tocaba, ¿no? Es decir, lengua, matemáticas, tal. Tú has estudiado muchísimo a lo largo de tu vida. Has leído, has aprendido, has escuchado, has visto miles de documentales, de vídeos. Eso para mí también es estudiar. Claro, totalmente. Yo creo que al final era el sistema educativo de ese momento, que más o menos sigue siendo el mismo, que no es el que muchas veces potencia esa parte especial de cada uno, ¿no? Está claro que tiene que haber una base. En plan, yo no aceptaba ni la base, pero tiene que haber una base de matemáticas, de geografía, para que tú te entiendas con el resto de la sociedad en la que vives, está claro. Pero sí que es verdad que a partir de una edad ya te deberían de empezar a preguntar, o deberían empezar a leer en qué destacas, en qué tal, y llevarte para otros sitios. No toda la vida, estúdiate esto de memoria, que al final todo el mundo coincide en que es una tontería. O sea, no sé, perdón. Pero que... entonces eso... potenciar un poquito más la parte especial de cada uno y quizás esa etapa pues no fue tan fácil, ¿no? Vamos, que mis padres siempre me han tratado en plan muy bien, en el sentido, pues vamos a estudiar un poquito de arte, vamos a ir a no sé qué. Lo que pasa es que al final yo no tenía mucho interés. Entonces, ¿cómo crees que influye el apoyo de los padres, el diálogo o un poquito lo que nos van transmitiendo desde que somos pequeños, ¿no? De si nos dicen que confían en nosotros, en los proyectos que tenemos, nos potencian un poquito nuestras virtudes, o para ti no ha sido nada especialmente importante? Para mí sí, yo creo que bueno, cada persona es como es y tal. Me resulta muy curioso lo de los horóscopos y tal, en el sentido que te leen. A mí me gusta creerlo, por lo menos cuando estudio ciertas cosas a ciertas personas y tal, me doy cuenta, dices, joder, ¿cómo coincide? Y a mí me pone muchas veces que escucharás a tus padres y que necesitas el apoyo de tu familia, aunque luego no seas una persona muy familiar, pero tienes que tener el apoyo, no sé qué. Y de repente cuando lo veo digo, joder, soy exactamente así. Me parece muy curioso, porque yo no soy una persona muy familiar, pero luego a la hora de tomar una decisión importante en la vida y tal, necesito que explicarle a mi familia
y que me digan lo que piensan, igual que a mis amigos. Que todo el mundo esté un poco como en sintonía, que lo entienda. Que me apoyen, que esté y entonces tener esa base ahí como controlada. Y es así, yo soy así. O sea, así que sí, que me influye y que me lo ves importante. Lo necesito realmente, sí. ¿Cuántos... o qué cantidad de pensamientos intrusivos, es decir, esos pensamientos negativos, ¿no?, que nuestra vocecilla mental nos dice diariamente, continuamente, ¿no?, tenemos ese diálogo interno, qué cantidad de pensamientos intrusivos tiene un artista, ¿no?, a la hora de escribir, de exponer las canciones, de tener un concierto? ¿Cómo de seguro te encuentras tú, o de positivo o de confiado te encuentras tú cuando tocan esos momentos de compartir con otras personas, ¿no?, de un concierto, por ejemplo? Pues de un concierto depende de la etapa de mi vida. Hay veces que hemos hecho conciertos muy, a lo mejor sin preparar tanto, y que me ha provocado inseguridad y tal, pero bueno, los últimos años... la verdad que aunque no lo hubiésemos preparado tanto, que es una cosa que últimamente hacemos también, en el sentido que también creo que es positivo, ser espontáneo, tú te sabes la canción, entonces ya no tienes tampoco hacer un repertorio, hacer un orden, ya luego en el escenario mismo vas haciendo incluso, vas cambiando el orden, vas tal, o sea, no está preparado, pero realmente tienes una seguridad. Yo he estado teniendo últimamente una seguridad muy chula en el sentido, tío, este es mi trabajo, yo sé que lo podemos hacer bien, sé que tal, entonces tienes una seguridad y de hecho tienes ganas, porque dices, además te autoprogramas tú y dices, lo vamos a abordar, o sea, pero no, o sea, o visualizas, ¿no?, lo que se hace visualizo que cuando acabe nos van a dar un aplauso muy grande. Eso es súper interesante, ¿no? Sí. Al final en psicología, porque el pensamiento intrusivo es el pensamiento negativo, el que te dice o anticipa que puede salir algo mal, que a ver si no les va a gustar, que a ver si va a fallar, que a ver si me voy a quedar un poco yo bloqueado. Y la herramienta, ¿no?, que siempre utilizamos para romper esa anticipación, que crea mucha angustia, lógicamente, es una visualización, ¿no?, es el pasarlo a imaginarlo de manera agradable, de manera positiva, de manera fácil, de manera que te surja ahí esa ilusión, ¿no?, porque muchas veces la presión nos resta, ¿no?, nos bloquea y nos limita, pero si lo convertimos en ilusión y en motivación, es todo lo contrario, es una energía y una potencia que se utiliza completamente a nuestro favor, ¿no? Además hay una cosa más que me parece interesante, y es cuando has dicho, cuando vamos a un concierto que no está muy preparado, ¿no?, y te sientes un poquito incómodo, un poquito inseguro, ese dicho de cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? No es que sea suerte, es que verdaderamente voy más preparado. Pero llega un momento que indiscutiblemente hay un trabajo por detrás impresionante, ¿no?, a nivel de ensayo, de música, de vuestro equipo, ¿no?, de todo, pero que llega un momento en el que te abandonas, ¿no?, y que empiezas a improvisar y que empiezas un poquito a conectar con el público y contigo mismo, y es cuando fluye de verdad lo bonito, ¿no? Yo creo y confío que lo que sale del corazón llega al corazón, ¿no? Y es ese momento en el que creo, supongo, que mejor te encuentras, ¿no?, que más lo disfrutas. Que me parece muy interesante lo que has dicho, porque creo que lo que nos hace estar inseguros y tal, que puede ser eso, y creo que es lo que piensen los demás de nosotros, y es una cosa que cuando se supera aparecen todas las cosas buenas, y es interesantísimo, porque realmente dices tú, joder, me pongo nervioso cuando voy a la tele porque ¿qué van a pensar de mí? O no sé qué, o voy a dar un concierto, me pongo nervioso, y pueden pasar las peores cosas porque empiezas a pensar que los demás van a pensar de ti, que no sé qué, y eso es un lío. Y yo creo que la clave está realmente en eso, y es súper interesante en superar que te importe un bledo lo que la gente piense de ti, y empezar a superar eso, que creo que todo tiene que ver con esto de quién eres tú y tal realmente, porque te sientes separado, te sientes que te van a juzgar y tal, o no sé qué, y entonces todo eso crea lo peor. Cuando empiezas a superar eso, empiezas a dar lo mejor de ti mismo sin darte cuenta, de forma natural. Claro. Entonces es lo más... Te pones nervioso antes, al principio, no sé qué, cuando haces un podcast, cuando te pones la cámara,
¿Por qué? Porque no sabemos realmente, ¿sabes? Yo creo que es encontrar el equilibrio entre la conexión con el resto, ¿no? Evidentemente, como bien has dicho al principio, tú al final utilizas la música para transmitir a los demás y para darles algo al mundo, ¿no? Que bonito y que le llene. Entonces vivimos evidentemente en una sociedad y por los demás y para los demás y lo necesitamos. Pero ese equilibrio entre lo que hago por ellos, pero también lo hago por mí, ¿no? Porque es que si no lo hago por mí, como digo, no transmito, porque el que tengo primero que disfrutarlo, que vivirlo y que sentirlo soy yo. Si no, ¿qué voy a transmitir, no? Entonces al final es ese equilibrio entre sé que está ahí el público, pero verdaderamente yo en este escenario estoy solo y estoy haciéndolo por mí y para mí, ¿no? Buscar ese término medio, ¿no? Ese punto, que no es nada fácil, ese intermedio, ¿no? Al final lo que piensen los demás, al final las críticas, ¿no? Es un poco lo que anticipamos que nos puede poner un poquito nerviosos. Pero como tú dices, si al final no nos importa o no es lo importante verdaderamente, pues te liberas de todo eso y eres tú. Qué interesante, ¿eh? Porque es que al final lo es todo eso, ¿eh? Y eso es lo que crea los miedos y la seguridad. Cuando tienes seguridad es cuando dices, voy aquí y das lo mejor de ti al final. Y seguridad no es que todo vaya a salir bien. Seguridad al final es confiar en que vas a saber gestionar lo que ocurra, aunque no salga bien. Completamente. Aunque haya un fallo, ¿no? Muchas veces las personas que intentamos controlarlo todo, nos anticipamos, tú eres una persona organizada, eres una persona cuadriculada, ordenada, y muchas veces tendemos, hay una delgada línea roja, ¿no?, al control. Y ese control, que no es tu caso, lo que nos da es una falsa seguridad, realmente es una trampa. Pero lo contrario del control no es el descontrol, es la confianza. Si yo confío no me hace falta tenerlo todo tan controlado, y es cuando tú dices que empiezas a soltarte, a ser tú, ¿no?, a improvisar un poquito y a ser de verdad, porque es el momento en el que te dejas, ¿no?, te abandonas un poco. ¿Qué emociones me dirías que tienes más a menudo como persona y como artista, ¿no? ¿Cuáles son las que más se repiten, las más habituales? Emociones intento, últimamente, desde hace ya unos años, intento controlarlas yo y crearlas yo, ¿sabes? Y son emociones de... Control, no. Sí, pero porque... Gestionarlas. El nivel de intensidad. Bueno, controlarlas... Porque controlar no controlamos nada. Gestionarlas. Yo últimamente... Hay una cosa que es muy interesante para mí, que es la cultura chamánica de Mesoamérica y tal, que bueno, el canto de la lluvia, que se dice que al final los chamanes daban gracias por la lluvia, para que lloviera. Entonces daban gracias y se ponían en esa frecuencia de gratitud que al final atrae cosas buenas a tu vida, porque tú te pones en esa vibración. Entonces, no sé si tiene mucho que ver la emoción con la vibración y tal, entiendo que sí, no lo sé muy bien, pero al final yo intento estar vibrando todo el rato en esa frecuencia de gracias, de gratitud, para que sucedan cosas buenas. Entonces, al final la emoción, si tengo una emoción negativa, pues la dreno como ser humano, tal, digo, bueno, soy humano, voy a atravesar esta pena o este dolor o este tal, tranquilamente, lo voy a intentar disfrutar porque soy humano, estoy aquí para esto, pero tampoco dejo que se quede mucho tiempo, digo, ya vuelvo otra vez a la gratitud esta de gracias. Intento que la emoción, bueno, sí es control realmente, intento controlarla yo o gestionarla, como has dicho tú, controlarla. Gestionarla es como... ¿qué haces con lo que te viene, no? Exacto. Y yo intento elegir lo que me viene, ¿sabes? Es que eso es súper potente lo que acabas de decir. O sea, en psicología esa es la base, ¿no? La inteligencia emocional, la gestión emocional, todo eso que últimamente se trabaja tantísimo, no es más que eso. Yo soy humana y tengo que sentir. O sea, es imposible evitar las emociones. Y todas las emociones son necesarias y son útiles, tienen una función, ¿no? Todas, absolutamente todas. Pero es importante gestionar el nivel de intensidad, porque si yo siento más miedo de la cuenta, más rabia de la cuenta, más tristeza de la cuenta, o en situaciones que no debo, ¿no?, que no son realistas o que no son objetivas, es cuando empieza a bloquearme o a limitarme mi vida, ¿no? Si yo la siento a un nivel de intensidad y de equilibrio correcto, son completamente necesarias y útiles. Entonces tú bien has dicho, soy humano, por lo tanto tengo que sentir y la acojo, ¿no? Acojo la emoción, pero después me alejo un poquito, ¿no? Tomo un poquito de distancia y yo equilibrio
equilibrio ese nivel de intensidad, ¿no? Entonces, eso precisamente es lo que tratamos de trabajar con los pacientes día a día, o sea, que van a sentir, claro que sí, y que eso les hace humanos, pero que no dejamos que nos secuestre, que nos desborde o que nos bloquee esa emoción, ¿no? Entonces, entiendo que todas las emociones que tienes, que son todas, ¿no? Pues las llevas en un buen equilibrio, ¿no? Que tienes bastante inteligencia emocional en ese sentido y que no te absorben, ¿no? Últimamente no tanto, la verdad, ya te digo. Has tenido otras etapas, ¿no? He tenido otras etapas, claro, mucho más oscuras. Pero bueno, ahora estoy atravesando eso que te digo, del control un poquito de las emociones y de saber que cuando viene algo pues se respira un poco y se pasa realmente. Que el pensamiento se activa muchísimo más lento que la emoción en el cerebro humano. Bueno, en el humano y en el humano en este caso, ¿no? Entonces, claro, cuando nos viene una emoción, si no le damos tiempo, como tú has dicho, de me sereno, respiro, tal, me alejo un poquito de las circunstancias, de la situación, para tomar decisiones, estamos influidos por la emoción y podemos tomar decisiones muy malas, ¿no? ¿Y qué es una emoción? Porque es que no lo sé. O sea, ¿qué realmente qué diferencia hay emoción-pensamiento? ¿Qué diferencia hay? A ver, si te hablo de la evolución, primero para que me entiendas, biológica del cerebro, ¿vale? Los primeros seres vivos eran reptiles, ¿no? Vale, pues reptilianos. El cerebro reptiliano, que se llama, ¿vale? El cerebro reptiliano era súper pequeño, era solo como la parte baja de nuestro cerebro actual y solo funcionaba para mantenernos vivos, es decir, para la digestión, la respiración, el latido y ya, ¿vale? A medida que pasaron miles de millones de años de evolución, aparecen los primeros mamíferos. Y con esos primeros mamíferos aparece el sistema límbico, que va encima de ese cerebro reptiliano, que gestionaba las emociones. ¿Por qué? Porque las necesitábamos para sobrevivir. La ley de Darwin, ¿te acuerdas del colegio? O no sé si te acuerdas. No me acuerdo. Era la ley del más fuerte, ¿no? El que se adapta al medio es el que más tiempo sobrevive, ¿no? Entonces, esas emociones les ayudaban a sobrevivir de tal forma que si viene una amenaza, un peligro a mi supervivencia, yo tengo miedo y me activo. Entonces me activo, me pongo en alerta, empiezo a observar, empiezo a estar atento y busco una salida para huir o cómo enfrentarme a ese peligro o amenaza. Entonces me protege. Si yo no tengo miedo a nada, yo sería súper imprudente, ¿no? O sea, duraría poco, ya sea porque me atacan y no me defiendo o porque hago cosas peligrosas, ¿vale? Por así decirlo, o demasiado peligrosas. Pues como eso, todas las emociones. La rabia me ayuda a defenderme, a protegerme, a poner límites. Entonces, al cabo de otros millones de años aparece el cerebro pensante, ¿vale? Por así decirlo, que es esa parte del cerebro que conocemos todo con sus recovecos o rugosidades y es el ser humano el que más desarrollado lo tiene. ¿Por qué? Pues porque somos los que tenemos conciencia de lo que sentimos, pensamos sobre lo que sentimos o reflexionamos sobre lo que sentimos. Entonces el pensamiento, ¿vale? La vocecilla que tenemos es el que provoca emociones, pero no es la emoción. ¿Me entienden más o menos? Sí, total. Son mensajes, diálogo interno, ideas, creencias, pero eso es lo que me provoca cómo me siento. Y memoria sobre todo, ¿no? Eso viene de todo de una memoria en el ADN, digamos, ¿no? Es decir, esto en el pasado. La amígdala está en el sistema límbico, que es donde te he dicho que se gestionan las emociones, y actúa como un almacén de recuerdos. Claro. Entonces, todo lo que tú vas viviendo desde que eres pequeño e incluso ni te acuerdas de manera inconsciente, le das un sentido, tú le das sentido al mundo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una mala experiencia con pues en un coche o con un perro o con... Tú pones perro igual peligro, coche igual peligro y se guarda ahí. Entonces, cada vez que tú ves ese tipo de estímulos, te pones tenso, tienes miedo, te alejas, te empieza a proteger. Interesante, ¿eh? A partir de ahí, cuando tenemos ya fobias o miedos que son irracionales o que te bloquean, ¿no? Porque no todos los perros son peligrosos, ni todos los coches significa, si me monto en un coche significa que voy a tener un accidente, ¿no? Pues empiezas a trabajar esa creencia y ese sistema de pensamientos y emociones para darle seguridad a la mente y que se relaje en esa situación. Entonces, todo eso es súper interesante, súper bonito
y aunque todo el mundo, bueno, todo el mundo no, hoy en día por suerte la mayoría de las personas ya ven la psicología como una herramienta y no solo como el recurso último cuando estoy al límite, ¿no? Pues sirve para potenciarnos en todo eso, ¿no? En nuestra personalidad, en nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros miedos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, infinidad de cosas, ¿no? ¿Qué ha sido para ti el yoga en estos últimos años? Yo creo que el yoga no debería ser, voy a hacer yoga, en plan como separarlo debería ser como lavarse los dientes y esas cosas, ¿sabes? Como, oye, bueno, un momento, hago yoga y me lavo los dientes, hago yoga, no sé qué, y voy. ¿Sabes? Porque realmente es una cosa que nos sirve, que es me encantaría. Natural, normal. Que el ritmo actual de la vida parece que es tan rápido que la gente no se para ni... Claro, pero que lo tratamos como una actividad extraescolar y no debería como ser. un deporte, ¿no? Y no es un deporte, no. es algo más. El deporte tenía que ser, es lo extraescolar, esto tiene que ser normal, como se dice. Voy a estirar, voy a tal, voy a cual. Y pues, me levanto de la cama, hago un poquito de ritual en el sentido, digo, voy a empezar el día, estoy vivo, qué guay, gracias, tal, pum, un poquito de estiramientos y ahora empiezo. Si no, Bueno, ya ahí por ir terminando, en consulta, yo a mis pacientes siempre les comento, ¿no? Que no es lo mismo ser que estar, ¿vale? Entonces, aunque en inglés se diga de la misma manera, para mí no es lo mismo, ¿no? El ser es como algo un poco más infinito, ¿no? Y el estar es como temporal, como puntual, como concreto. Entonces siempre les digo que como ese diálogo interno es tan importante porque la mente cree todo lo que le decimos, pues que cuando vayan a decir algo positivo sobre sí mismos, utilicen el soy, ¿no? Yo soy una persona tranquila, o yo soy una persona como quieran, ¿no? Ser, o esa virtud que tienen. Pero cuando es algo negativo, digan estoy. Qué interesante. Yo es estoy... lo mismo ser que está. Yo estoy últimamente pues muy perezoso, ¿vale? Pero no significa que lo sea para siempre, no me lo creo y ya es rígido y ya está, ¿no? ¿Tú crees que tú eres, estás viviendo de manera que eres quien quieres ser? ¿Eres tú? Antes de responderte a eso, me interesa mucho lo del poder de la palabra, que yo lo utilizo muchísimo, lo de soy. Yo últimamente digo, o sea, hace tiempo ya, pero últimamente digo, soy feliz. O sea, ¿cómo estás? Soy feliz. No estoy, soy. Soy feliz. Ese tipo de cosas, la palabra tiene muchísimo poder. Entonces, lo que hablábamos antes también del subconsciente tuyo, lo puedes crear tú. Entonces tienes que crearlo tú, y la palabra es de las cosas más cotidianas y más del día a día. Poderosas. Y poderosas. Entonces, me todo el rato... un poco a abuelo cuando me decía, qué guapo estás, abuelo, y te decía, siempre lo fui. Claro, es que lo soy, no lo estoy. Es fundamental. Y todas estas cosas de... Tengo amigos que le dices, ¿cómo estás? Y te dicen, se puede estar igual, pero mejor no, o no sé qué, o estoy para comerme, aunque eso no tiene nada que ver, porque eso es pasajero y tal, pero al final la palabra es importantísima, cómo utilizarla para crear un subconsciente sano y chulo, ¿sabes? Sí, la palabra igual que el agradecimiento que tú has dicho antes, que es una fuente inagotable de energía, ¿no? Es para crear tu jardín, tu subconsciente guay, consistente y positivo. Entonces, hoy por hoy, ¿crees que estás viviendo según cómo eres tú? ¿Estás siendo tú? Sí, totalmente. ¿Estás siendo consciente, que es al final ganar esos niveles de conciencia, ¿no? Que es nuestro objetivo? Sí, me siento en mi sitio y me siento que estoy haciendo un buen trabajo en ese sentido, aunque a veces, ya te digo, se te pueda ir cualquier cosa, pero sí. Y yo creo que es consecuencia de los años estos que llevas trabajando en lo mismo, que básicamente... Exactamente, ser coherente con tus ideas, con tus cosas, y llevar una vida que si al final soy feliz, te lo taladras aquí todos los días, al final va un momento que eres feliz. Sí, aunque feliz es una cosa muy amplia Sí, y son momentos, ¿no? Pero... y decisiones. ¿Qué le dirías a una persona que está empezando a trabajar en sí misma o que nunca ha trabajado en sí misma y no sabe ni lo que es, ¿no? Esto que estamos hablando de tanto trabajo, de conciencia, de conocernos a nosotros mismos, ¿qué le dirías? Yo realmente le diría que bueno, cada persona es única, entonces tú tienes que
digamos, responder a las llamadas que tienes tú internas personales. Cada uno tiene sus propias llamadas, no todo el mundo va a tener va a necesitar el mismo guión o el mismo patrón para llegar a su felicidad o a cumplir su destino en la Tierra. Cada uno tendrá su guión, pero por decirle algo le diría que se preguntase lo primero, que para mí el punto más básico de la vida es quién soy, porque estoy aquí, ¿sabes? Que al final me siento que he sentido siempre que la gente realmente dice, quiero ser esto de mayor, o quiero no sé qué, y no se ha preguntado todavía lo primero, pero ¿desde dónde partes? ¿Quién eres? ¿Por qué crees que estás aquí? O sea, no digas que quiero... Primero, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Investiga un poquito. ¿Quién crees que eres? Conocerse a sí mismo, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, pues seguiría 2 o 3 horas más, o sea que ya repetiremos. Gracias y deseando crear nuestro proyecto de yoga y psicología y de leer tu segundo libro, que sé que estás en ello. ¡Ay! ¡Mi Marconi!